Ok. Empezar con Shabbat. Quedamos en... Vamos a ver las comidas de Shabbat y los rezos de Shabbat. ¿Ok? Vamos a marcar aquí. A saber dónde estamos. Entonces, las comidas de Shabbat. Hay tres comidas en Shabbat. Cada una se llama Seudá, plural Seudot. ¿Ok? Seudá es una, Seudot son varias. Seudá, Seudot. Seudot, Seudá. Lo tenemos así. Busca el pizarrón. Seudá. Taparon con eso. Y Seudot. En una comida tiene que haber vino y carne. ¿Ok? Está. ¿Estamos bien? Sí. Vino, carne, pescado, pan. Carne, pescado, pollo, generalmente con carne de todo. Se llama una seudá. En esa seudá, ¿qué tenemos la seudá de Shabbat? La seudá de Shabbat tenemos lo siguiente. La primera seudá, vamos a dibujar una, ¿qué pasa aquí? No puedo dibujar. Yo no puedo dibujar, no sé. ¿Por qué no puedo? No puedo rayar, no sé. Pero si quieres explica, igual anotamos acá. No sé por qué no quiere escribir la pizarra. No vale. Ahí sale una Ahí, rayita negra. ok. No sé por qué no quiere escribir, pero bueno. Último intento. Ya salimos. Ok. Entonces, vamos a suponer que esta es la mesa redonda la primera comida. ¿Cuándo es la primera seudá? La primera seudá es de viernes para Shabbat. Se llama la noche del Shabbat. La noche del sábado. Porque ya es sábado, no es viernes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí, no, mucho, poquito, nada. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Ok. Entonces, ponemos un mantel. Generalmente se acostumbra a poner un mantel blanco porque la mesa representa el Mizbeach, el altar. Hoy en día no tenemos templo, no tenemos altar. Entonces la mesa llama en hebreo shulchan, de la palabra shaliach, la palabra enviado, que es un representante, un agente. Entonces la mesa representa el altar en la casa, donde viene la bendición en la casa. Antes no había un salón de recibo para recibir a los invitados y después, no, antes se recibía a todo el mundo en la mesa. Venga, tome algo, siéntese, un refresco, una galletica, un ponqué, algo, venga, refresquese.
etcétera, y todo se recibía en la mesa. Hoy tenemos salón, esto, etcétera, biblioteca. Entonces, todo se hacía en la mesa. Se estudiaba Torah en la mesa, se come en la mesa, la familia se reúne en la mesa, todas las fiestas se hacen en la mesa, los rezos en la mesa, etcétera. Y la mesa es como un testigo del comportamiento de la familia. Es más, en la época en Francia, en el siglo XI más o menos, las personas, los judíos pedían que le enterraran, le hicieran el ataúd con la madera de la mesa de su casa, porque esa mesa iba a testiguar su comportamiento. En esa mesa, como dijimos, estudiaba Torah, en esa mesa rezaba, en esa mesa estaba con la familia, en esa mesa recibía a los invitados, en esa mesa hacía todas las cosas buenas, bendiciones de la comida, etcétera. Entonces ahí hacía todo y era como un testigo para cuando fallecía de defensor para la persona. Bueno, se le pone un mantel blanco. La mesa tiene dos cualidades. ¿Qué hacía el altar? El altar tenía dos cosas: perdonar las faltas y comunicarse con Dios. La mesa tiene la misma función. Perdonar las faltas y comunicarse con Dios. Sí es fácil comiendo, no está diciendo que tiene que sacrificar, ni tiene que ir a tener hielo, ni tiene que hacer 81, ni nada, nada. Tiene que comer con verajá, con santidad, como se hace. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? En la primera empezamos con el vino, ¿verdad? Si ustedes no saben de arte, no critiquen mi dibujo. Entonces, tenemos vino con una copa, por supuesto, vino kasher, ¿no? Después vamos a hablar en kashrut sobre los vinos, etcétera. Que un vino kasher, que no un vino kasher, etcétera. Entonces, tenemos un vaso o una copa, no tiene que ser una copa, puede ser un vaso para kiddush. Realmente era un vaso siempre. Entonces, el vino tiene dos cosas. Se utiliza generalmente vino rojo que representa rigor, representa pacto, representa alegría. Entonces, con él vamos a hacer el kiddush. ¿Qué es el kiddush? Kiddush viene de la palabra kadosh. Hay muchas cosas en los rezos que es como kadosh. Por ejemplo, se van a casar. Cuando se casen, si Dios quiere, va a ser kiddushim. ¿Qué son kiddushim? Esta señora es para este señor y este señor para este señor. A todo el mundo que se meta en medio está profanando ese matrimonio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es Kadish? Cuando dice Kadish, para separar entre varios mundos espirituales y permite elevar al fallecido de nivel en nivel espiritual en el Gan Eden, porque ahí no hay límites de niveles. Lo espiritual no hay límite, lo material tiene límite. ¿Qué más otro? Kiddush. ¿Qué es Kiddush? Kiddush es diferenciación. Cuando pasamos de algo menos de un nivel espiritual más bajo a algo de un nivel espiritual más alto. Okay, estamos en su vida, se santifica. ¿Cómo se sabe que una persona es kadosh, es santa? Todo el mundo tiene errores, por supuesto. Cuando se comporta correcto en las cosas permitidas y no abusa de las cosas permitidas, sino lo que necesita. Ahora, Kiddush viene a diferenciar los días de la semana, subir nivel y a avisar la diferenciación para un día superior que es Shabbat. Así pasa también en cuando es Yom Tov, una festividad, etc. También se hace un Kiddush. ¿Ok?
es el Kiddush. Otra cosa. Tenemos después pan. Realmente se colocan 2 panes. La verdad que son 12, pero como aquí es costumbre 2 panes, vamos a poner 2 panes. Y se tapan. ¿Por qué se tapan? La mesa ya tiene la base de la mesa. Hay otros que colocan una bandeja o algo, pero mejor que el pan esté sobre la mesa, porque eso es mantener, porque es directamente sobre la bendición de la eso. Vamos a explicar por qué. Las dos representan que el pueblo de Israel 40 años estuvo alimentado por Dios en el desierto. Esos 40 años que estuvo en el desierto alimentados por Dios, comieron del maná, del man, que era una comida espiritual, era una semillita como de cilantro muy pequeñita, y sabía a lo que tú querías saber. Y la persona se lo comía, tenía todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo y no tenía desechos. En el desierto nunca hicieron ni pipí ni pupú, no hicieron nada. Entonces, comía eso. Eso es lo mismo que comían Adán y Eva, Adán y Javá en el paraíso. ¿Ok? Entonces, esto es lo que... Entonces, de domingo a viernes, Dios dijo, cae uno por persona. El que agarre más se le va a podrir el segundo, se le va a echar a perder. Agarren uno, que tiene fe, agarra uno. El Shabbat, no el Shabbat, el viernes caía 2. Solamente el viernes. Una para el viernes y otra para el Shabbat. ¿Ok? Agarrabas más de 2 y te podría el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Uno para el viernes, pues, ese día no se echaba a perder del viernes al Shabbat. ¿Ok? Después en el templo, lo que es la mesa del templo, se hacían 12 panes, en los cuales estaban en pares, y cada pan representaba también esta doble porción de maná. Entonces, ahora, ¿cómo caía el maná? En el desierto caía sobre la superficie de la tierra y del suelo, y venía envuelto en una gota de rocío. Aquí está el maná. Por eso tapamos con un pañito que dice Shabbat, Shalom, o cualquier cosa, un dibujito, o cualquier pañito, no importa cuál sea, que lo reserve para eso, y eso se tapa ahí. Ahora, todo mesa tiene que tener sal todos los días, ¿verdad? Porque si le presenten al sal, todas las ofrendas iban acompañados de sal. Sal es señal de pacto. La sal tiene 3 funciones. ¿Por qué pacto? Porque la sal es uno de esos alimentos que nunca se dañan, ¿verdad? Tú querías conservar algo, lo conservabas en sal cuando no había nevera, etc. Y cuando tú hacías un contrato, era con sal, porque era algo permanente. Cuando tú dabas un sueldo, un salario, pagabas con sal. Ahora, esa sal tiene 3 funciones. La palabra mela, si uno la voltea, que sale en hebreo, te da perdón. Es decir, las ofrendas servían, como dijimos aquí, el altar para perdonar y para conectarse, para hacer un pacto con Dios. También, si volteo la palabra melas, me da lejem, que es el pan, va acompañado del pan. Y que el alimento celestial en este caso. Y también viene, si volteo la misma palabra, melas, me da majal, quiere decir perdón. Las 3 cosas que sirven la mente. Pero antes, se encienden las velas de Shabbat. No lo dije.
La mujer de la casa es la encargada de la vela de Shabbat. ¿Por qué? Porque es Eva, Javá, la que trajo oscuridad al mundo. ¿Cuándo fue el pecado de Adán y Javá? Él, Adán y Javá fueron creados después del mediodía del viernes. 1 hora duró todo. 1 hora antes de la puesta de Shabbat fueron creados. La última hora del viernes. En 1 hora hicieron todo el desastre. Pecaron, etcétera. 1 hora nada más. Y Dios le dio solamente una mitzvah. Un solo precepto le dio. Mira, de esto no coma. Basta con que le diga eso para que coma de eso. Entonces vino la culebra, la hash, la convenció, tuvo cuchicuchi con ella. Después ya tenía susto de que, bueno, que si Dios dijo que voy a morir, entonces le va a dar otra novia a mi esposo Adán. Entonces fue corriendo y se acostó con Adán, lo inoculó también y todos quedaron inoculados. ¿De qué? Antes eran seres inmortales que no iban a morir. Pasaron a ser seres de carne y hueso mortales. Hasta hoy en día. Entonces, ella trajo la oscuridad al mundo, porque se le da la misión a la mujer que traiga la luz al mundo otra vez. Y se ponen 2 velas. ¿Por qué 2 velas? Por las 2 tablas de la Torah, 2 tablas de la ley. ¿Por qué las dos? Porque las dos representan la Torah. La Torah viene a corregir ese pecado, ¿verdad? Entonces, va ahí. ¿Por qué? Porque habían 2 árboles en el Gan Eden, en el paraíso. 2 árboles. El árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, que fue con eso se convirtieron en mortales. Y el otro no lo tocaron, el otro es el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? La Torah. Está representado por las 2 tablas de la ley, que la luz de la Torah la llamará. ¿Ok? Entonces aquí, eso es lo que se enciende en Shabbat. ¿Falta algo ahí? ¿Falta algo ahí? ¿Se durmieron? Netilat. ¿Ah? ¿Se durmieron? No, te falta el Netilat Yadayim después del vino. Ok, pero estoy dando solamente la mesa. Correcto, Ok. vamos a los detalles. Ok, terminamos por aquí esta. Vamos a la segunda seuda. La segunda seuda es el Shabbat, la mañana, al mediodía, al salir de la sinagoga. La primera seuda es, ok, la segunda seuda, por supuesto, velas no va a tener, ¿verdad? ¿Por qué No. no? Porque no se prende fuego en Shabbat. Va a tener vino. El kiddush del día anterior, de la noche, lo toman de Génesis, de la creación del mundo. Vejulú a Shammai Beal Bejol Seban. Cuando Dios creó el bien, era un Shabbat universal. Pero el mundo no le paró ese Shabbat, ¿verdad? El mundo no le paró. Universal por la creación del mundo. Ahora, este Shabbat, este es el Kiddush, tiene el tema del Shabbat en la entrega del monte Sinai. Cuando Dios le da ya al pueblo de Israel el precepto de cuidar el Shabbat. Entonces tenemos igual la copa de vino con el vino, mismo vino, etc. Después tenemos la sal, ¿verdad? Y tenemos también 2 panes. Hay que tener cuidado que siempre hayan 2 panes en cada seuda de Shabbat para representar la doble porción de maná. ¿Ok? Entonces, si no puedes comer panes grandes, pequeñitos, no hay problema. Pequeñito también sirve.
¿Ok? ¿Está bien hasta ahora? Sí. La sal Sí. de esto significa lo mismo. La tercera. Esa es después de Minjá y la terminación del Shabbat. Ya del momento del mediodía, una y pico ya se puede hacer, en la cual no hay obligación sobre Shulchan Aruch de vino, sino de comer pan. Pero hay muchas, como en Marruecos, Túnez, esos países sefaradín, ahí se acostumbraba a decir un kiddush especial, que es, ¿verdad?, sobre el maná. Pero no es una ley, una costumbre. Entonces, generalmente no hay kiddush. Aunque si puede haber una sinagoga y puede ver que hicieron kiddush, pero bueno, no hay obligación. Se hace directo sobre el pan y la tercera comida de Shabbat. Ahora, ¿cómo se hace? Tenemos pan. Primero se hace el kiddush y el pan está tapado. ¿Por qué el pan está tapado? El pan está tapado por la razón de que el pan es más importante que el vino. Cuando veamos el orden de las bendiciones de la comida, van a ver que hay un orden que es más importante y que se debe decir, bendecir primero. Entonces, como el pan es más importante que el vino, tapamos el pan, porque si no, automáticamente tenemos que ir al pan. Y decimos el kiddush con el vino, y después nos lavamos las manos y dijimos, ¿cómo se lava las manos? Las manos se lavan de la siguiente manera, netilat yadayim. Netilat yadayim, para comer pan es distinto a como cuando uno se levanta en la mañana. Uno llena, ante todo, el agua tiene que ser un agua limpia, que no sea utilizado para ninguna otra cosa. El utensilio tiene un utensilio con una boca más o menos grande, que sea uniforme y que no tenga hueco, ni rajaduras, ni nada, y que no sea como un cuello de botella, ni nada, sino sea simplemente un utensilio. Es un poquito más estrecho, más ancho, pero que se vea un utensilio tipo redondo, cuadrado, uniforme. Este utensilio se llena de agua, porque tiene que ser un lavado de agua que no dependa de una fuerza, perdón, que sea de la fuerza gravitacional. Así que yo la utilizo, que yo la aplique, no que venga de una fuerza, etcétera, como una bomba de agua o algo así. Primero me lavo las manos con agua y jabón, por higiene, etcétera. Después mi yadayim. Entonces, agarro con la mano derecha, lleno el utensilio. La derecha se lo pasa a la izquierda, porque la izquierda siempre tiene que servir primero a la derecha. La derecha es bondad, Abraham. La izquierda es disciplina, rigor, Itzhak. Por eso los tefilín, ¿cómo se hace? ¿Cómo empezamos? Se agarra a la derecha y se amarra a la izquierda. La bondad amarra la disciplina. Mucha disciplina sin bondad no sirve para nada. Ya vimos a los alemanes que eran muy disciplinados, ¿verdad? Hacían los mejores carros, las mejores industrias, eran muy estrictos, muy buenos en todo lo que hacían, pero pierdes el sentimiento, pierde la bondad. Ahora, entonces la derecha pasa a la izquierda. La izquierda va a verter sobre la derecha 1, 2, 3 de la muñeca que cubra todo eso, que baje por toda la mano. Después la coloca donde está la superficie y la agarra a la derecha. Y 1, 2, 3, pollito inglés, de la derecha a la izquierda. Levanta la mano aquí que le escurra, no se seca, sino que le escurra. Levanta la mano a la altura de la cabeza, no por encima de la cabeza, a la altura. Y dice la bendición, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim, va, se seca las manos
Allá es bueno también frotárselas antes de ponerlas así, pero no es obligatorio, una cosa cabalística. Entonces, sin interrumpir, va directamente a los panes, dará dos panes, uno por encima del otro, la derecha por encima de la izquierda siempre. Dice la bendición con los dos panes, con los 10 dedos sobre los panes, porque la bendición del pan tiene 10 palabras. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Hamotzil, Lechem, Mina, Haaretz, porque son 10 procesos que se hacen para que un pan pueda salir a tu mesa. Tiene que haber 10 procesos, que son como los 10 mandamientos, o como las 10 palabras que dijo Dios para crear el mundo. Y comemos, primero come, lo unta en pan la persona, pedacito que va a comer la persona que va a comer ese pan, y después en silencio lo reparte. La persona no habla hasta que no probó su pedazo de pan. Eso no es solamente Shabbat, eso todos los días que va a comer pan. Todos los días. No hace falta que sea Shabbat. Ahora, eso es después del Kiddush. Pues se levanta directamente, se lava las manos y procede a hacer el amotzi. Entonces, primero se enciende las velas. Después de las velas va a la sinagoga. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo la mujer recibe el Shabbat y cuándo el hombre recibe el Shabbat? La mujer recibe el Shabbat cuando enciende las velas para ir al Shabbat, generalmente, a menos que ponga una condición de que va a entrar con el tiempo de Shabbat, tiene unos 18 minutos aproximadamente más, porque necesita hacer algo, porque tiene unos bebés, tiene algo y le faltó unas cosas por eso. Pero, si no, la mujer entra con el encendido de las velas de Shabbat. El hombre, después que entra con la hora, quiere decir, pasaron unos 18 minutos aproximadamente después de que aparece en el calendario el encendido de las velas, no le da tiempo para ir a la sinagoga o para hacer cualquier otra cosa que necesita hacer. ¿Ok? Después al venir a la sinagoga, va a la mesa, hay unos cánticos, Shalom Aleichem, etc. Eshet Chai, la Shekinah, Marie Pai, y empieza con el Kiddush. Se saluda a todo el mundo, Shabbat Shalom, que tenga un Shabbat con completitud de paz, tanto física como espiritual. Esto significa Shalom, completitud. Por eso hay paz, donde hay paz, donde hay completitud de lo espiritual con lo material. Y después van y cada uno desde el Kiddush, después se lava las manos y hacen la motzi, ya pueden comer todo lo que está en la mesa hasta el final. Al final, después tienen que decir, como todos los días, el Birkat Hamazon, la bendición de gracia después de comer pan. Hay dos bendiciones directas de la Torah. Hay dos bendiciones máximas. Y sabemos que el que bendice se autobendice. ¿Cuáles son bendiciones máximas en el judaísmo? Son Birkat Hamazon, que es la bendición por comer pan, y Birkat Kohanim, la bendición de que son de los Kohanim, son los agentes para recibir esa bendición, que eso sí necesitas la sinagoga y necesitas minyan, etcétera. Pero en tu casa tú puedes tener la bendición máxima comiendo pan todos los días y haciendo Birkat Hamazon, la bendición directa de la Torah. ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? Hasta ahora no. ¿Todo claro? Ay, 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 eso está peligroso, todo claro. Entonces, vamos voy a decir algo, se me fue. Ok, entonces, la Shabbat.
cuando, como dijimos, ¿cuál es el meollo de todo el asunto? Para que sepan de dónde viene todo. El meollo del asunto es de la creación, como dijimos. Adán y Jabá fueron creados la víspera de Shabbat, y en la misma víspera de Shabbat pecaron. Dios les dijo, vengan y el primer Shabbat lo van a pasar conmigo, ¿correcto? Y los llevó, y el primer Shabbat lo pasaron con Dios. Ahora, esto de que lo pasaron con Dios quiere decir lo siguiente. ¿Por qué ponemos vino? Porque ellos en el pecado comieron de la uva. Eso de la manzana, eso no existe jamás en la vida. Eso es un invento, no sé de quién. La manzana nunca existió. La manzana tiene otro significado porque la comemos en Rosh Hashanah y etcétera. Tiene nada que ver con eso. Pero que los cristianos vieron que los judíos comieran el principio de año y ponían manzana, o sea, como Rosh Hashanah, el día de la creación del hombre y la mujer. Ah, bueno, entonces fue la manzana, no eso tiene nada que ver. Manzana se hace por otra razón. Entonces era vino. Ese vino era uva, pero también era higuera. Por eso Dios le hizo un guayuco de higuera y se cubrieron porque vieron que estaban desnudos después del pecado. Por eso nosotros nos vestimos diferentes en Shabbat, tenemos ropa de Shabbat, ¿ok? Tenemos ropa de diario y ropa de Shabbat, porque pasamos de ser entes de luz a ser entes de carne y hueso. Y lo que nos diferencia de los animales es simplemente la tela que nos ponemos encima. Ahora, los animales no se visten. Mientras más vestidos, más civilizada la persona. Mientras más esté descubierto, más animal, más instinto animal. Ahora, otra cosa que comieron fue jitá, trigo. Por eso los panes son de trigo. ¿Ok? Porque trigo es lo que le hizo hablar a la persona, comunicarse. Por ejemplo, tú tienes un bebé, el bebé, hasta que no lo lleves al pediatra a los 6 meses, y mire, ya le puede dar papilla, ya le puede dar cereales. Después que tú le das cereales al bebé, en vez de decir papá, mamá, empieza a hablar. Entonces ahí porque fue inducido por los cereales. ¿Ok? Entonces eso es también trigo, sobre todo el trigo. En este aspecto, que forma la palabra boca, palabras, la palabra palabra. Y entonces esas tres cosas de la creación con los cuales pecaron son los que ponemos sobre la mesa que representa el altar para perdón y para bendición a la vez. ¿Ok? Que son los panes de trigo, el vino de la uva y nos vestimos distintos para Shabbat, ropa de Shabbat, que Dios nos vistió en ese día. Cuando nos votó Dios, cuando terminó Shabbat, los expulsó del Ganeden, del paraíso, ¿verdad? Pero les dio un arma para que puedan, de hecho, sobrevivir en el mundo. ¿Qué les dio el fuego? Les dijo, hay un elemento de los 4 elementos, hay agua, tierra, aire y fuego. El agua es demasiado material, da vida, pero hay agua material y agua espiritual. Agua espiritual es la Torah. Ese es el árbol de la vida. No lo lograron obtener, lo van a obtener con la Torah. El agua material es lo principal para la vida. Es más, si van a otro planeta, lo que están buscando es si hay vida, si hay agua. Y todo este planeta está lleno más de agua que de tierra. Entonces ese agua es el que va a, ese es el agua que va a alimentarlo. La tierra, también la tierra, van a estar sobre la tierra. La tierra fue maldecida también.
porque Dios le dijo, saca árboles que el mismo tronco y la misma hoja y el mismo fruto, así aparece en la creación, la escritura, den, den el sabor de su fruto. Pero la tierra sacó árboles que el fruto es el comestible. Y Dios la castigó también. Y después vino después vino el aire para que puedan vivir. De esas tres yo puedo hacer vacuum, yo puedo vaciar agua, yo puedo quitar arena o tierra. Todas tienen posibilidad de que en ellas crezca vida, en la tierra, en el agua y en el aire. A los aves, a los peces, a las personas, las plantas, etc. Pero hay una cosa, el fuego. En el fuego no crece nada, pero el fuego espiritual. Entonces, el fuego, yo agarro una velita yo puedo prender 300 velas más y no me afecta la primera llama. ¿Verdad que no? La vela se consume, pero esa llama yo la paso. Como el cuerpo humano, el cuerpo se consume, pero el alma queda. El alma va pasando. ¿Ok? Por eso hay que invertir más en el alma que en el cuerpo. Los dos hay que invertir y cuidarse, pero el alma es eterna, el cuerpo es finito. Ahora, entonces, les dio el fuego. Por eso a la salida de Shabbat, el fuego te va a servir para que, para todo lo bueno, para calentarte, para cocinar como energía, para defenderte de los animales, etc. Entonces el fuego hacemos a la salida del Shabbat como a la entrada, hacemos la Abdalá. Abdalá es la palabra que dice diferenciación, pero Abdalá es, a diferencia de Kiddush, es de algo más elevado espiritualmente a algo más bajo espiritualmente. Kiddush es elevarse, Abdalá es diferenciar para abajo. ¿Ok? Los dos son diferenciación, pero entonces, ¿qué ponemos? Como recibimos el Shabbat con vino, también se va con vino. Como en Shabbat, toda persona que cuida el Shabbat recibe un alma extra que tuvimos con Dios en Gané de mi Dios. Entonces, dentro de la persona va a haber un alma extra de Shabbat. Tiene un añadido. Ese alma extra siempre entra por los orificios nasales. Por eso cuando uno estornuda dice salud, ¿verdad? Porque el espíritu del alma sale cuando la persona fallece, sale por los orificios nasales. Entonces la persona estornudó y no se salió su alma. Entonces, tenemos cualquier elemento aromático para oler, porque el aroma alimenta el alma. Después tenemos para ver. Entonces, utilizamos una vela que parece una antorchita, que tiene doble o triple mecha para diferenciar de la primera de las dos velas de Shabbat, en la cual dice que Dios nos dio el fuego. Para la semana que podemos utilizar el fuego, porque el fuego no estuvo en la creación. Y después que pasó, por eso los animales le tienen miedo al fuego, porque no estuvo en la creación, no era su ambiente. Y después el raciocinio, tenemos la bendición de diferenciar cosas entre lo sagrado y lo profano. Esa capacidad de diferenciación es lo que hace distinto a la persona del hombre
Y dentro del género humano, a una persona que está consciente de su unión con Dios, a una persona que es solamente vive en el mundo material. Entonces, para resumir, todo va según los sentidos que Dios colocó en nuestro rostro. Dios no hizo el rostro, Dios no nos puso los oídos aquí, la vista aquí, ni la boca aquí, nos puso en orden. Y así es, por entonces aquí tenemos la boca. Primero empezamos con el sentido más animal que hay. ¿Cuál es el sentido más animal que hay? Comer. El animal come, come, todo lo que come. Para eso vive. La persona que solamente vive para comer y no come para vivir, también como está imitando la cosa animal. Después viene el espíritu, olemos algo, después vemos la vela, el sentido de la vista, y después diferenciamos con la mente. Dios te da sabiduría, conocimiento y comprensión entendimiento y comprensión para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano. ¿Ok? Entonces, igual como recibimos el Shabbat, sí tenemos. Y hay una costumbre, no es ley, que es la cuarta comida a la salida del Shabbat. Después del Abdalá, Melave Malka o Seudar Revi'it. Si la cuarta comida o el acompañamiento de la novia, como Shabbat es la novia del pueblo de Israel, es como que si recibimos a la novia, no la vamos a botar ya, chao, vete, no. Mira, no, antes de irte, ven, siéntate, vamos a comer, se come algo ligero, con pan, etcétera, y ya, porque ya en ese momento se puede cocinar todo, se come algo y se hace la cuarta comida, pero es una costumbre, no una ley. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ¿Está bien? No. Ok. perfecto. Lo que falta es vivirlo, verlo y vivirlo. Listo, entonces. ¿Nos vemos cuando? Hoy que es lunes, miércoles, si Dios Nos quiere. vemos. Hoy es miércoles. Si Dios quiere. Hoy es lunes, el miércoles, sí. El Todo bien, entonces. miércoles. Dele, pues. Cualquier Perfecto. pregunta, me avisa. Chao, pues, no. Seguro. Sale buena, gracias.